Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Comenzamos con manejo de casos. Recuerden que los casos son las filas que representan esas observaciones. Y las funciones relacionadas al manejo de casos, voy a repasarlo un poco, repasando es que uno graba, nos permite generar un subconjunto de filas y nos provee como resultado una nueva tabla. Así que mantiene esa propiedad de data frame table. Nos permite organizar la tabla de la manera que nosotros deseamos. Y nos puede proveer una nueva tabla con nuevas filas. Así que, repasando, podemos tener a base de las funciones que vamos a estar estudiando hoy, podemos obtener un subconjunto de ese conjunto de datos. Podemos organizar el conjunto de una manera particular o añadir observaciones a ese conjunto de datos. Cuando me refiero a conjunto de datos, nuevamente, el tipo de dato que estamos trabajando es un data frame o table. Si repasamos, el table mantiene las propiedades del data frame, pero con unos aspectos particulares que lo diferencian. Ahora, tenemos las funciones de extraer casos y las repasamos. Filter, distinct, slide, slide sample, slide mean, slide head y slide tail. La primera nos ayuda a seleccionar filas de acuerdo al valor de unas variables. La segunda, distinct, nos ayuda a remover valores duplicados. La tercera, slides, nos permite seleccionar observaciones basado en dónde se encuentran en ese conjunto de datos por el índice del 1 hasta n. N es el número mayor, el número total de filas que tiene ese conjunto de datos. Slide samples nos ayuda a seleccionar un subconjunto aleatorio de esas observaciones. Le podemos decir, danos aleatoriamente un número de observaciones o provéenos aleatoriamente una proporción de esas observaciones. Slide mean y slide max nos permiten obtener los valores máximos o mínimos de esas, ¿verdad? Extraer por los valores máximos o mínimos de una variable particular. Slide head nos va a ofrecer las primeras n filas que nosotros deseamos, de arriba hacia abajo. Si le decimos slide head 1, nos va a traer la primera observación. Si decimos slide head 10, vamos a traer un subconjunto de datos de 10 observaciones. Y slide tail es a la inversa. Comienza de abajo hacia arriba. Ahora, filter, que nos ayuda a establecer un subconjunto de observaciones basado en el valor de nuestras variables, lo podemos ejecutar con unos argumentos. Que esos argumentos son los que nos permiten seleccionar o identificar esos valores por lo cual queremos seleccionar ese valor. Y son las expresiones lógicas o booleanas. Hablamos de expresiones booleanas cuando la utilización de esta expresión lógica te ofrece un valor de cierto o falso. Así que el resultado es cierto o falso, estamos diciendo que una operación booleana. Mayor que, mayor o igual que, menor, menor que, no igual a, es nulo, no es nulo, se encuentra dentro de, o el inverso de o,
no e i. Así que estas operaciones lógicas nos van a permitir utilizar la función filter. Esto es nuevo. Dentro de filter ya lo hemos visto cuando estábamos viendo el lenguaje R per se. Y vamos a repasar estos operadores. Digamos que este círculo que tenemos a la izquierda es X y el círculo que tenemos a la derecha es Y. Y le preguntamos, quiero los valores en Y que no estén en X. Así que todo lo que está en X lo va a eliminar, no lo va a traer. Por lo tanto, nos da este subconjunto de valores en Y. Queremos los valores que están en X y en Y. Por lo tanto, nos da la intersección de X y Y. Observan que al realizar ambos subconjuntos, el número de observaciones que vamos a obtener es mucho menor. De igual manera, extrae los valores de X y que no estén en Y. Así que todo esto se elimina y nos ofrece todo lo que está en X, pero que no esté incluido en Y. Observan cómo estamos haciendo subconjuntos. Es una forma de diagrama, un tipo de diagrama de Venn, que representa selecciones de subconjuntos con dos círculos. Quiero todos los valores en X. Así que independientemente que esté X y Y incluido dentro de X, voy a obtener todos los valores de X. No, que no estén, este es el inverso de Y. El inverso de Y. Por lo tanto, me extrae todo lo que no está en el elemento, en el subconjunto de que dos valores estén en el mismo subconjunto. Si observan aquí, me ofrece lo opuesto de Y. Extrae todas las observaciones que estén en Y. Y extrae todas las observaciones que están en X o en Y. Y extrae todo. Esta es una representación diagramal de lo que estamos haciendo con un filter. ¿Ok? Estoy utilizando el conjunto de datos Diamonds. Con esta función dim, le estoy diciendo a la computadora, al lenguaje, cuál es la dimensión de este conjunto de datos. Y me dice que tengo 53.940 observaciones y 10 columnas, 10 variables. Con el segundo función le estoy diciendo, ofréceme un resumen de la variable color en el conjunto de datos Diamonds. Se recuerdan que este operador, el de signo de dólar, es para extraer un vector específico. ¿Qué vector? Color. ¿Por qué digo un vector? Porque el resultado que va a ofrecer no tiene propiedades table o data frame. Se convierte como un vector. En este caso, esto es un factor ordinal. Son categorías. Color, el color D, el color E, el color F, el color G, H, I y J. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace summary para una variable factor? Me genera una tabulación, un conteo
por cada una de las categorías de ese factor, de esa variable. Por lo tanto, aquí podemos decir que de 53.940 observaciones, 6.775 le pertenecen a aquellos diamantes que tienen un color categorizado como D. De igual manera, de 53.940 observaciones, 11.292 le pertenecen o están categorizados como un diamante con color G. Y eso es lo que está diciendo, nos está proveyendo este summary de una variable factor, un conteo por el grupo. Por lo tanto, es casi como está haciendo tras bastidores una función que ya vimos, un group by. Ahora, la tercera función, estoy diciendo que voy a generar un nuevo objeto. Y ese objeto, para generar ese nuevo objeto, estoy utilizando la función filter. Ya hemos dialogado de filter, este es el tópico de esta diapositiva. El primer argumento que le estoy dando es el conjunto de datos diamond, que es un table. A filter, el primer argumento es nuevamente el conjunto de datos y el segundo argumento es la selección. ¿Por qué yo voy a seleccionar? Así que le estoy diciendo que este conjunto Diamond G es un subconjunto de los diamantes color igual a G. Y el pipe es sumamente importante cuando vamos a enlazar muchas funciones. En este caso no lo utilicé para representar otra posible manera, que es la manera natural de R, y además porque lo que estoy utilizando es solamente una función. No voy a encadenar funciones. Tidy library, tidy birds, data diamonds, pipe, filter, color, equal G. Y aquí está. ¿Por qué no lo hice así? Para que ustedes vean que siempre hay diversas maneras de hacer las cosas. Ahora, en el momento que ustedes están ejecutando, ¿cuál es la mejor que conviene utilizar en ese momento particular? Bueno, en este momento lo que iba a usar es un solo filter, no iba a encadenar otras funciones. Así que esta forma es muy válida, no tiene mucha complejidad. Por lo tanto, la utilicé. Si esa cadena le asignó una variable, se convierte en un objeto. Y este objeto, como estoy utilizando el tidyverse, una función del tidyverse, me va a devolver un table. Por lo tanto, Diamond G es un table. Eso es parte de las propiedades que mencionamos que iba a suceder cuando utilizamos tidyverse. Luego llamo las dimensiones a Diamond Head, a mi nuevo objeto. Y observen, ahora las dimensiones no son 53.940. La dimensión es 11.292. Por lo tanto, filtró algo. Vamos ya, ¿verdad? Ya estoy validando que lo que yo tenía en mi mente lo traduje adecuadamente a computación o posiblemente adecuado. Así que mi primera forma de evaluar fue verificar si realmente ese conjunto de datos Diamond se redujo. Hubo una extracción de observaciones. Y dicen, mira, sí, hubo una extracción de observaciones y me mantuvo mis variables. Vamos bien. Pero ahora yo hago otra evaluación. Genero nuevamente un summary.
y me dice D categoría de 0, 0, 0, 0, 0, 0 y G 11.292. Esta información nuevamente me va validando lo que yo tenía como objetivo y lo que yo programé. Pero en adición, yo verifico con el summary del conjunto de datos completos, busco G y me dice 11.292. Así que ya validé de 3 formas diferentes que ese proceso que yo tenía en mi mente, que traduje a la computadora, es el adecuado. Ahora, lo que queremos es un conjunto de datos limpios solamente con la categoría G. En este caso, tendríamos que hacer un procedimiento adicional. Filter Diamond G. Entonces tendríamos que decirle, vamos a ver aquí. Exactamente lo que tenemos en la programación que estamos observando. Diamonds. Ok, ahí está. Ahora, esto es una forma de validar, pero esto que les voy a enseñar ahora es una de las particularidades de R que se ha diseñado de esta manera, pero ya cuando uno va conociendo un lenguaje y sabe sus interioridades, ahora les enseño qué vamos a hacer para obtener solamente esa categoría sin las otras etiquetas y tener el conjunto de datos completamente limpio. Vamos a factorizar nuevamente. Le decimos Diamond G va a ser igual factor Diamond G factor Diamond G color. Vamos a ver si sale ahora. Deme un segundo. Que se dañó acá arriba. Color. Summary. Ahí está. Y solamente tienes todo el conjunto de datos. Le estoy diciendo a esa variable particular de este conjunto de datos que tenía el subconjunto que habíamos seleccionado, vamos a factorizarlo nuevamente. Le tenemos que mencionar la variable particular, si no, me va a ejecutar el proceso en todo el conjunto de datos y eso no lo queremos. Observen el resultado aquí. Ahora las etiquetas ya se eliminaron. ¿Ok? Y eso es un proceso que hay que hacer para eliminar las etiquetas y tener ese subconjunto totalmente limpio si estamos trabajando con una variable que es factor. Vamos a crear un nuevo objeto que le llamamos Diamonds21. Llamo mi conjunto de datos Diamonds. Entonces, cuando hablamos del pipe, decimos entonces. Vamos a utilizar la base de datos Diamonds. Entonces, vamos a filtrar las observaciones utilizando la variable color que sea igual a I y la claridad que sea igual a I1. Si estamos utilizando un I, ¿qué esperaríamos? Que reduzca observaciones. Así que verificamos las dimensiones para ver si
si esas filas se redujeron. ¿Cuál es la diferencia? Esta es tu diapositiva entre esta programación y la programación que está abajo. Le estamos dando otro nombre no estamos dando otro nombre al vector, estamos creando un nuevo objeto que se llama Diam21b. La diferencia entre las dos es que en la primera ejemplo tiene una coma y aquí tiene un i. Lo que significa que en esta función, coma significa i. A mí personalmente me gusta utilizar el operador. Si yo hubiera redactado esta función, esta selección de i, estamos filtrando con un operador lógico i, yo hubiese usado el operador y no la coma. Pero tienen estas dos opciones. Necesitamos conocer la teoría, lo esperado, antes de ejecutar. Esa es la gran lección, yo creo, de todo el curso. Estamos traduciendo lo que necesitamos en nuestra mente a un proceso de cómputos. Y como ya esperamos un resultado, pero no lo cuantificamos, esperamos un resultado, pero necesitamos cuantificarlo. Y por eso que estamos ejecutando. Sabemos que si filtramos por i o o, nos va a dar un subconjunto de datos menor al original. ¿Pero cuánto? Una forma como comenzar a contarlos manualmente, pero vas a tardar un año. Por lo tanto, para eso existe la computadora. Te facilita la cuantificación de eso que estás buscando. Ahora vamos a ver este ejemplo. Y es con la ayuda OR, el operador OR. Y observemos. Vamos a leer. Diam-wi1c. Ese va a ser el nombre en estos momentos aleatorios que le puse a ese objeto que voy a crear. Y se crea mediante, busco el conjunto de datos diamonds, entonces voy a filtrar cuando el color del diamante es igual a i o clarity, la variable clarity es igual a i1. Y verifico el resultado, diam y el nombre del nuevo objeto. Y observamos que el resultado es mayor, un número de observaciones más grandes que cuando implementamos el operador i, porque el operador i es mucho más restrictivo. Así que se lee exactamente igual. La diferencia es que aquí tenemos el operador OR, o en español. Miren el tópico de esta diapositiva. Vamos a filtrar por variables numéricas. Y el summary, en vez de darnos un conteo de observaciones por la categoría, nos está dando el resumen estadístico que pensaron que querían hacer, ejecutaron con la gramática del manejo de datos y evaluaron esa ejecución. Ese es el proceso siempre. Muy bien. Entonces vamos a leer este ejemplo de un filtro, una selección de observaciones o de casos con una variable numérica. Y comenzamos llamando a un resumen de los datos. Tenemos el valor mínimo, el primer cuartil, el promedio y la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Y eso es para establecer una distribución de nuestros datos. Esto lo utilizamos para evaluar próximamente si el filtro que hicimos es adecuado. Y le decimos que diam-carat va a ser mi nuevo objeto. El conjunto de datos va a ser diamond. Entonces voy a filtrar la variable carat donde el valor sea mayor o igual a 1.04. Y finalmente, como quiero evaluar, es un paso importante en mi proceso de filtraje, ejecuto nuevamente ese summary. Y observamos que el valor mínimo ahora, luego de ese filtro
va a ser diferente al valor mínimo del conjunto de datos original. Es sumamente importante porque ahí nos establece que el filtro que implementamos se ejecutó de manera adecuada. Ahora, el segundo ejemplo. Nuevamente, un summary diamond carat. Va a ser el mismo summary previamente, porque estoy llamando a diamond, no estoy llamando a ningún otro conjunto de datos. Estoy llamando al conjunto de datos original. Y en este caso, lo que quiero hacer es el mismo procedimiento, pero quiero filtrar entre un rango. Por ejemplo, filter carat mayor o igual a 1.50 y aquí estoy utilizando también el operador y que lo utilizamos cuando trabajamos con las variables categóricas y carat menor o igual a 1.58. Ese filtro se va a guardar en un nuevo objeto que se llama diamond carat. Como este nuevo objeto se llama igual al objeto que creé en el paso anterior, se va a reescribir. No va a haber dos objetos que se llaman diamond carat. Va a haber un solo objeto. Y ese objeto diamond-carat entonces va a contener los datos que representan este filtrado. Y finalmente ejecutamos nuevamente summary diamond_carat. Estamos escogiendo, quiero un resumen solamente de esa variable. Y dice que el valor mínimo es 1.50, que es el valor que escogimos en nuestro filtro, y el valor máximo 1.58, que es el valor que escogimos en nuestro filtro. Así que tenemos información de diamantes cuyo quilate va entre 1.50 y 1.58. Bonito. Ahora, hay algo que se llama De Morgan Law, y lo traigo como gotitas del saber, donde dice que lo opuesto de X y Y es lo mismo que el opuesto de X o el opuesto de Y. Y que el opuesto de X o Y es lo mismo que el opuesto de X y el opuesto de Y. ¿Ok? Gotitas del saber. Pero cuando programen ya saben que esto es una propiedad que sucede. Cualquiera de las dos que ustedes redacten utilizando la gramática que tenemos aquí va a dar lo mismo. Nuevamente, el opuesto de la selección X y Y va a ser lo mismo que el opuesto de X o el opuesto de Y. Y que la selección de X, el opuesto de X o Y va a ser lo mismo que el opuesto de X y el opuesto de Y. Y yo no me memorizo esto, yo tengo la diapositiva y lo busco, ¿ok? De aquí a 3 horas me voy a olvidar. Pero está la referencia y sí que sé que existe esta ley y que hay que entenderla o cuando uno lo vaya a utilizar uno refresca. Muchos modelos no pueden tolerar ningún valor nulo. Por lo tanto, hay que tomar acción para eliminarlos o hacer una imputación de esos valores que están perdidos para poder ejecutar una función o generar un modelo estadístico. Filter solamente va a incluir, aquí esto es una propiedad, ¿verdad?, del lenguaje, va a incluir filas donde la condición que estamos buscando es cierta y va a excluir todo aquello que es falso y nulo. Hemos visto previamente todo lo que es cierto y por eso es que tenemos un nuevo subconjunto de datos. Lo que no es esto lo excluye. Por esa razón podemos verificar. Ahora, si en este conjunto de datos hubiese un valor nulo, como tenemos aquí, si decimos filtra mi conjunto de datos mayor que 1, me va a traer solamente 3 y el valor nulo lo va a obviar. Por de facto, este lenguaje o esta interfase lo va a obviar.
Si yo quiero mantener ese valor nulo, porque después le voy a aplicar una función para asignarle un valor, o porque quiero contabilizar los nulos, entonces en ese filtro le tienes que especificar con la variable es nulo, is.na, o el filtro que quería. Así que el mensaje de esta diapositiva es que si queremos mantener el valor nulo, tenemos que especificarlo en ese filtro con is.na. Y le incluyes pues la variable por la cual está filtrando. Esta X es una de las variables de Diamonds. Mírala aquí, X. Por lo tanto, en este caso estamos filtrando por esta variable. Nuevamente, lo importante aquí es que necesitamos directamente decirle a R que queremos ver los nulos. Y esta es la ejemplificación. Ahora, esta diapositiva se basa también en el tópico de extraer casos, pero la función distinct, y la hemos mencionado ya varias veces, distinct. Y distinct, como me dice aquí, quiero remover filas duplicadas. Voy a comenzar desde arriba. Estamos creando un nuevo objeto. Este objeto es una estructura de datos data frame con una sola variable. Esa variable se llama ID. ID contiene un vector numérico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Luego le digo a la computadora, preséntame ese conjunto de datos. Por lo tanto, como es una sola variable, esperamos que sea una sola variable exactamente del orden de la concatenación que hice de esos valores numéricos. Ahora, digamos que estos números representan nombres. Y yo quiero tener la representación, quiero contar el número de individuos que existen en ese conjunto de datos, el número de individuos únicos. De igual manera, aquí quiero saber el número de números únicos que existen en este conjunto de datos. Por lo tanto, le doy distinct. Así que como resultado me va a eliminar todo lo que sea duplicado y me va a retornar solamente un elemento. Tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, distinct 1, 2, 3, 4. Y ahora si lo doy zoom o en row, me va a dar 1, 2, 3, 4. Hay 4 números únicos en este conjunto de datos que se llama df-my. ¿Ok? Eso fue lo que hizo distinct. Vamos a extraer casos con slice. Vamos a extraer por posición. Y esa posición es un número íntegro. ¿Cómo sabemos la posición del conjunto de datos? La posición es este índice que vemos aquí. Esa es la posición. Miren, slice 1, 0.23, ideal E. Observen, 0.23, ideal E. Extrajo por posición, la posición 1. Slice, es como si tuviéramos un cantito de queso completo y vamos a rebanar en algún área particular de ese cantito de queso. Como consecuencia, nos va a traer todas las variables. Así que con Diamond Slice estamos extrayendo, estamos haciendo un subconjunto de datos de una sola fila. De una sola fila, sí, pero más bien vamos a decirle un solo caso o observación. Que realmente al fin y al cabo es una sola fila. Y es por posición. La posición 1. Y lo podemos verificar si vemos el conjunto de datos completo. De igual manera, Diamond Slice 1 al 5.
dame un subconjunto de observaciones por posición de la 1 a la 5. Así que va a representar estos 5, de todo este conjunto de datos de casi 54,000 observaciones. Estamos extrayendo exactamente 5 observaciones. La diferencia entre slice y slice es este operador. Es el inverso de lo que hiciste arriba. Así que en vez de representarte esos 5 observaciones, no te va a traer esas 5 observaciones, te va a traer todo lo que no sean esas primeras posiciones. ¿Ok? Nos está trayendo todo lo que no sean esas 5 posiciones. Estamos trayendo de la 1 a la 5, la 30 y la 55. Ya como practicamos previamente y entendemos, ya damos por sentado que es lo que queremos. Ahora, si quieres ser extremadamente exhaustivo, pues tienes que ir a la base de datos original, parear de la 1 a la 5, lo miras, busca la 30, la observas y buscas la 5000, etcétera, y la observas. Pero como hicimos ejercicios con estas funciones mucho más sencillo y consistentemente nos ofrecía el resultado que tenemos, ya cuando vamos a ejercicios más complejos, tenemos que dar por sentado, ¿verdad? Porque no podemos verificar todo, de que entendemos la función y estamos utilizándola de manera adecuada. Así que cuando se enfrenten a una función nueva, ejecuten procedimientos sencillos que ustedes tienen que verificar, se sienten cómodos con la función, entonces ejecutan de la manera que ustedes necesitan con la complejidad. Y no es tan necesario reverificar porque entonces nunca van a terminar ningún trabajo. ¿Ok? Pero esa es la secuencia. Me enfrento con algo nuevo, lo hago sencillo, pruebo, lo entiendo, está dando lo que yo esperaba, ¿sí? Ok, ejecuto la complejidad y estamos bastante tranquilos que la ejecución es la adecuada. Ahora, aquí nos extrajo aleatoriamente exactamente el número que queríamos. Y aquí nos extrajo exactamente la proporción que queríamos. 16,182 observaciones. En este caso solamente 10. Y para eso es slide sample. Para que nos extraiga, como muy bien vemos aquí, una muestra aleatoria por el número de observaciones que decidamos, o una muestra aleatoria por la proporción, por una proporción de ese conjunto de datos original o del conjunto de datos que estamos trabajando, que puede ser una muestra del conjunto de datos que habíamos filtrado previamente, ¿verdad? Hicimos un filtro por una selección de observaciones que queríamos y extrajimos una muestra de ese filtro previo. Es como ustedes necesitan utilizarlo, que es parte de su diseño de estudio que ustedes lo desarrollaron previo a comenzar a ejecutar. Tenemos slice min. Estoy diciendo, yo voy a extraer todas las observaciones cuando el valor de price sea el mínimo. Y los primeros 3 valores, las primeras 3 observaciones que tienen valor mínimo de precio es 326, 326, 327. Ahora, slide max N1 significa tráeme o devuelve o filtra adecuado. Filtra aquella observación cuyo precio es el máximo. Slide max 1. Y el precio máximo de un diamante, que es el diamante que todos quisiéramos tener, es $18,823. ¿Ok? Definitivamente es algo que todos desearíamos. Y para eso es slide max y slide min. Ahora tenemos slide head. Select the first rows. Vamos a seleccionar las primeras observaciones desde el inicio, desde el índice 1 hasta el índice que ustedes determinen. En este caso es Diamond en nuestro conjunto de datos. Entonces voy a slice, voy a
cortar un canto de ese conjunto de datos, pero en este caso desde el tope del conjunto. Le incluyo el argumento n es igual a 5. Este n puede ser el n que ustedes quieran. En este caso estoy solicitando las primeras observaciones desde el índice 1 hasta el índice 5. Pero de igual manera puede ser hasta el índice 55 o 555, 5000, etc. De igual manera tenemos slice tail. Select the last rows. Ahora vamos a tener más o menos el mismo efecto que slide head, pero desde el índice, el último índice, de la última observación. Así que con slide tail vamos a ver los conjuntos de datos desde abajo hacia arriba. Y de igual manera tiene el argumento n. Pero observen, me va a poner la última observación al inicio, al índice 1 de nuestro conjunto de datos. Así que la última observación como resultado va a estar en el inicio como el índice 1 de nuestro nuevo conjunto de datos. Diamond, slice, tails, n es igual a 5. Y nuevamente, ese n puede ser el número que ustedes determinen. Claro, no debe ser más del número de observaciones que tenemos en el conjunto, porque si no, no existe esa observación. Y eso es slide head y slide tail. Vamos a ver. Arrange va a trabajar similar a filter. Excepto que en vez de seleccionar las filas, va a arreglar el orden de las filas. Tenemos Head, Diamond Price, 326, 327, etcétera, ¿verdad? De 326 hasta 335. Aquí me está extrayendo con Head. Habíamos visto Slide Head, es la función de Tidyverse. Pues Head es la función original de R. Pero los desarrolladores de Tidyverse dijeron, yo quiero desarrollar mi propio slice o mi propio head. ¿Por qué? Porque yo necesito que tenga un verbo. Además, quiero que me devuelva un data frame. Por eso es que hay una nueva función, porque la propiedad es diferente. Por de igual manera, si ustedes lo que quieren es obtener un vector, no hay problema. Utilizan head. Y le digo head, arrange, diamond, price. Estoy utilizando esta función de Tidyverse, arrange. Le estoy incluyendo toda función de Tidyverse. Agarra como primer argumento el conjunto de datos. Si queremos el conjunto de datos en el pipe, pues lo sacamos, diamonds, luego el arrange con el pipe, con el enlace. Pero aquí estoy programando en R natural. ¿Por qué decidí hacer eso? 1, como ejemplo de clase. 2, porque solamente son 2 funciones. Y es sencillo leerlo todavía. Así que le dije aquí, y para que, ¿verdad? Para que aprendan a leer R, porque se van a encontrar con funciones anidadas en algún momento. Le digo, arregla mi conjunto de datos diamonds por price. Observen. 326, 326, 327, 334, 335 está en orden. Eso fue lo que hizo arrange. Y head, bueno, que me ofrezca las primeras 6 observaciones. De igual manera, le puedo decir que me ofrezca n observaciones, las que ustedes quieran ver. Ahora, hay una función que se llama desc, que utilizamos dentro de arrange, que es para decirle ese arreglo, inviértelo. En vez de menor a mayor, de mayor a menor. Observen que es exactamente esta función, excepto que price la estoy incluyendo dentro de desc. La diferencia, miren aquí el price. De menor a mayor, de mayor a menor. De menor a mayor. Y aquí va de mayor a menor. Claro, recuerden que cuando hagan esto, todas las observaciones va a mantener la propiedad de que
este precio le pertenece a este diamante. O sea, este precio le va a pertenecer a este diamante. Que ahora su posición es 1 porque lo arreglaste. En la base de datos original su posición pudo haber sido cualquiera, pero aquí lo estás arreglando. Por lo tanto, la posición de esa observación, que es del valor menor, va a cambiar. Por eso ahora está en el índice 1. También cuando utilizamos arrange, podemos ordenar, porque arrange, como acabamos de mencionar, es para ordenar ese conjunto de datos por una variable particular. Pues lo podemos hacer por múltiples variables. Así que en este caso voy a utilizar diamonds, ordeno arrange por price, la variable price y la variable carat. Ambas variables son numéricas. Y finalmente, en este caso, incluyo un verbo que no hemos visto en detalle, no lo hemos definido, pero lo hemos utilizado previamente, que se llama select. Y con select podemos seleccionar las variables que nosotros queramos, en este caso, price y carat. Por tal razón, vamos a obtener un nuevo conjunto de datos que va a tener el mismo número de observaciones, no va a filtrar observaciones, va a arreglar. Y comienza arreglando por price, como ven, está en orden ascendente. El valor mínimo de nuestro conjunto de datos es 326 y así sigue sucesivamente hasta 53.930. Y luego va a organizar por carat. Por lo tanto, va a comenzar 326, 326 y entre esos dos 326 me va a organizar mis diamantes por orden. Por esa razón, punto 21, que es menor que punto 23, va a estar en el primer lugar, en la primera observación. Luego el punto 23 de 327 y así sucesivamente. Primero organizo por la primera variable que pongo en esa función y luego, si esa primera variable tiene dos números iguales o dos elementos iguales, entonces me va a organizar en los elementos de la próxima columna, de la próxima variable. Y por esa razón se conoce arrange by multiple columns. Vamos a ordenar por múltiples columnas. Arrange con missing, los missing te los va a poner al final para que sepan. Si tiene algún valor nulo y le dices arrange o ordena o arregla, entonces esos valores nulos van a estar al final. Déjame ver qué sucede. Vamos a hacer una prueba aquí. No estoy claro qué sucedería si... Vamos a probar. Tenemos aquí df 252 a arrange. Y si le decimos arrange desk, te mantiene el NA como última observación, ¿ok? Así que el NA va a quedar abajo si le das arrange. Independientemente si es ascendente, si ese vector o esa variable va a arreglarse ascendente o descendente. Siempre el NA como propiedad va a caer al final. Estamos en este caso viendo la tercera de las categorías de manejar casos, que es añadir casos. En el caso que necesitemos añadir un caso por alguna razón, que cerró la investigación, cerró la base de datos y de momento dijeron, wow, me quedó este cuestionario fuera o me llegó un participante adicional, vamos a incluirlo. Pues entonces, en ese caso particular que son pocas observaciones nuevas, pues podemos utilizar, mi recomendación, podemos utilizar add rows. Y le decimos que añada esa fila. Puede ser, aquí tenemos un ejemplo de una variable, pero aquí pueden tener todas las variables de ese conjunto de datos en add rows. Voy a utilizar el conjunto de datos diamonds.
de este conjunto de datos, entonces voy a seleccionar las variables, escuchen, las variables que son las columnas price y carat. Por lo tanto, ya cuando yo ejecuto esto, esta función de un conjunto de datos de 10 variables, ahora tengo un conjunto de datos de 2 variables. Así que al momento de yo ejecutar esto, ya dejó de ser mi conjunto de datos original. Ahora hay otro conjunto de datos. Luego voy a seleccionar las primeras 5 observaciones. Aquí hablé de variables, aquí hablo de observaciones. Entonces voy a añadir una observación adicional. Price igual a 50,000 y carat igual a 2. Entonces voy a arreglar en orden descendente el conjunto de datos por la variable price. Aquí está el resultado. Ahora tengo una pregunta. ¿Dónde está guardado esta ejecución? Es efímero. Tan pronto se ejecuta, desapareció. No se guarda, no está en memoria, no lo puedo reutilizar. Si yo necesitase reutilizar este conjunto de datos de 6 observaciones y 2 columnas, 2 variables, ¿qué tengo que hacer? Crear un objeto. By the way, suscríbete al canal, así nos vas a ayudar a hacer más contenido y de mejor calidad. Nos vemos en la próxima.